Vamos a empezar. El primer texto, el que pone número 1, la primera línea es mi texto, el que voy a leer yo ahora, que lo he sacado de un libro que, pista, hemos leído con el club. Y el texto que he elegido, que es un libro que a mí me gusta mucho, dice así: contempla desde arriba innumerables rebaños, infinidad de ritos y todo tipo de travesía marítima en medio de tempestades y bonanza, diversidad de seres que nacen, conviven y se van. Reflexiona también sobre la vida por otros vivida a tiempo A, sobre la que vivirán con posterioridad a ti y sobre la que actualmente viven en los pueblos extranjeros. ¿Y cuántos hombres ni siquiera conocen tu nombre? ¿Y cuántos lo olvidarán rapidísimamente? ¿Y cuántos, que tal vez ahora te elogian, muy pronto te vituperarán? ¿Y cómo ni el recuerdo ni la fama, ni, en suma, ninguna otra cosa, merece ser mencionada? Filosofía estoica. Los que lo sepáis, lo anotáis. Es complicada, la hemos leído con el club, pero no es fácil. Se supone que las mujeres aspiran a la calma, pero lo cierto es que mujeres y hombres comparten los mismos sentimientos. Ellas, al igual que sus hermanos, también necesitan ejercitar sus facultades y un campo donde poder concentrar sus esfuerzos. Las rígidas represiones y el estancamiento absoluto les causan el mismo sufrimiento que provocaría a los hombres, y resulta patético que esos compañeros más privilegiados las confinen en el hogar a hornear pasteles o surcir medias, a tocar el piano o a bordar bolsas. Es injusto criticarlas o reírse de sus empeños por llegar más allá, por aprender cosas que la costumbre les ha negado, tachándolas de innecesarias para su sexo. En esos ratos de soledad, a menudo oía la extraña risa de Grace Poole, el mismo timbre, el mismo tono lento y grave que tanto me sorprendió la primera vez que llegó hasta mí. Sus carcajadas eran capaces de estremecer, según se decía, las entrañas de una roca, y aunque consideraba probable que un día u otro el diablo cargaría con su alma, tenía de esta una idea tan vaga y sucinta en lo profundo de su ser. Desconfiaba de albergar semejante cosa, que poco o nada se preocupaba de ello. Amaba intensamente la vida, la suya, claro está, y procuraba sacarle todo el jugo y sustancia posibles. A su modo, lo conseguía. Pero un día, Rocío conoció el terror. El terror nació de un recuerdo y culminaba en una profecía. El recuerdo la asaltaba inesperado, cada vez con más frecuencia, y llegó a amargar parte de su vida. La profecía, que vino mucho más tarde, la destruyó definitivamente. Y todo esto comenzó una mañana, apenas amanecida la primavera, junto al río Oser. Trabajo desde hace años en la UNESCO y otros organismos internacionales, pese a lo cual conservo algún sentido del humor y especialmente una notable capacidad de abstracción, es decir, que si no me gusta un tipo, lo borro del mapa con solo decidirlo, y mientras él habla y habla, yo me paso a Melville y el pobre cree que lo estoy escuchando. De la misma manera, si me gusta una chica, puedo abstraerle la ropa apenas entra en mi campo visual, y mientras me habla de lo fría que está la mañana, yo me paso largos minutos admirándole el ombliguito. A veces es casi malsana esta facilidad que tengo. El lunes pasado fueron las orejas. A la hora de entrada era extraordinario el número de orejas que se desplazaban en la galería de entrada. En mi oficina encontré 6 orejas. En la cantina, a mediodía, había más de 500, simétricamente ordenadas en dobles filas. Era divertido ver de vez en cuando 2 orejas que remontaban, salían de la fila y se alejaban. Parecían alas. El martes elegí algo que creía menos frecuente, los relojes de pulsera. Me engañé porque a la hora del almuerzo pude ver cerca de 200 que sobrevolaban las mesas con un movimiento hacia atrás y adelante que recordaba particularmente la acción de seccionar un bistec. ¿Por qué estás sucio? No es que esté sucio, es que soy negra. ¿Negra? Se asombró, incapaz de aceptar lo que acababa de oír. ¿Pretendes hacerme creer que eres mujer y además negra? Exactamente. El canario estudió con detenimiento el corto, áspero y ensortijado cabello, los enormes y oscuros ojos muy brillantes,
los gruesos labios que servían de marco a unos enormes dientes de un blanco que casi hería a la vista, el delgado y musculoso cuerpo de imprecisas formas que se ocultaba apenas bajo una especie de descolorida camisa hecha jirones, y por último agitó la cabeza con evidente desconcierto. Jamás imaginé que existiera una mujer negra, señaló. Me habían contado que en África existían negros, pero nadie mencionó nada sobre negras. Tú debes ser bastante bruto, fue la sincera respuesta de la muchacha, que había tomado asiento al borde del catre. ¿Cómo diablos suponías que podían existir negros sin negras que los trajeran al mundo? Esto es lo lógico. No tan lógico, le hizo notar el gomero con naturalidad. Yo siempre fui pastor y entre mis cabras, que solían ser grises, blancas o pardas, nacía de vez en cuando una negra sin que nadie supiese la razón. Lo mismo ocurre con los conejos, los perros, las ovejas e incluso las vacas. Hay muchos toros negros, pero muy pocas vacas negras. Supuse que en África ocurriría lo mismo. Pues ya ves, no es así, replicó la muchacha molesta o impaciente. Yo soy negra, mis padres eran negros y mis abuelos retintos. ¿Alguna objeción? ¿Por qué había de tenerla?, se sorprendió el canario. Cada cual escoge el color de la piel que más le gusta. Y el tuyo es más sufrido, se ensucia menos. Remontar aquel río era regresar a los más tempranos orígenes del mundo, cuando la vegetación se agolpaba sobre la tierra y los grandes árboles eran los reyes. Un arroyo seco, un gran silencio, un bosque impenetrable. El aire era cálido, espeso, pesado, perezoso. No había júbilo alguno en la brillantez de la luz del sol. Los largos tramos del canal fluían desiertos hacia las distancias en penumbra. En los plateados bancos de arena, los hipopótamos y los caimanes tomaban juntos el sol. Las aguas al ensancharse fluían entre una multitud de islas arboladas. Se podía uno perder en aquel río tan fácilmente como en un desierto y tropezarse durante todo el día con bancos de arena, tratando de dar con el canal, hasta que se creía uno hechizado y aislado para siempre de todo lo que había conocido antes, en algún lugar muy lejos, en otra existencia tal vez. Había momentos en que tu pasado volvía a ti, como ocurre a veces cuando no tienes ni un momento de más para ti mismo, pero se presentaba en la forma de un sueño intranquilo y ruidoso, recordado con asombro entre las sobrecogedoras realidades de este extraño mundo de plantas, agua y silencio. Y esta quietud de vida no se parecía en lo más mínimo a la paz. Era la quietud de una fuerza implacable que medita melancólicamente sobre una intención inescrutable. Miraba con aspecto vengativo. Más tarde me acostumbré a ella. Ya no la veía, no tenía tiempo. Muy bien. Listo, va. De pronto algo andaba mal. Él estaba despierto y me sacudía, agitaba las manos, quería algo. Trató de incorporarse con una inhalación sibilante. ¿Qué pasa?, le pregunté, realizando un gran esfuerzo para mantenerme alerta. Él jadeaba agitado, tirándome del brazo. Asustado, me erguí y miré alrededor, esperando ver algún peligro acercarse, cables sueltos, llamas o el techo a punto de desplomarse. Cogiéndome de la mano, apretándomela con fuerza. Allí no, logró decir. ¿Cómo dice? No lo dejes, no. Miraba más allá de mí, intentando señalar algo. Llévatelo de ahí. Échese, por favor. No, no deben verlo. Me agarraba del brazo frenético, tratando de incorporarse. Han robado las alfombras, lo llevarán al almacén de la aduana. Vi que señalaba un polvoriento rectángulo de madera que apenas se veía entre las vigas destrozadas y los escombros, más pequeño que el ordenador portátil que yo tenía en casa. ¿Eso?, le pregunté, mirándolo más cerca. Estaba cubierto de gotas de cera y tenía pegado un mosaico irregular de etiquetas que se desintegraban. ¿Se refiere a eso? Te lo ruego. Cerró los ojos con fuerza, se notaba alterado y tosía tanto que apenas podía hablar. Alargué una mano y recogí la madera del suelo, agarrándola por los bordes. Era sorprendentemente pesado para su tamaño. En una esquina sobresalía una larga astilla del marco roto. Hoy mamá ha muerto, o tal vez ayer, no sé. He recibido un telegrama del asilo. Madre fallecida, entierro mañana. Sentido pésame. Nada quiere decir, tal vez fue ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel.
Tomaré el autobús de las 2 y llegaré por la tarde. Así podré velarla y regresaré mañana por la noche. He pedido a mi patrón 2 días de permiso que no me podía negar con una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué incluso a decirle, no es culpa mía. No respondió. Pensó entonces que no debía habérselo dicho. Por supuesto, no tenía por qué disculparme. He estado acostándome temprano. A veces, apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan deprisa que ni tenía tiempo para decirme, ya me estoy durmiendo. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído. Pero era muy particular el tono que tomaba en esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y 3 invitados. Cuando se oyó la detonación, unos 5 minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca llena, sin atreverse a masticar ni a tragar, ni menos aún a devolver el bocado al plato. Y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron cómo, mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza, iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él. Compañero, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que le miro a los ojos y una veta de amor reconoce los míos, no alerte sus fusiles ni piense, qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivos, no piense, qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, una se siente viva. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presuroso a mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted puede contar conmigo. Contemplé la punta del lápiz con cierta emoción. ¿Dónde está la verdadera línea recta? Solamente está aquí. El profesor se golpeó el pecho con la mano, igual que cuando me enseñó los números imaginarios. La verdad eterna que no se deja influir ni por la materia, ni por los fenómenos naturales, ni por los sentimientos, no puede verse con los ojos. Las matemáticas pueden esclarecerla y expresarla. Nadie puede impedirlo. Yo, con el estómago vacío, fregando el suelo de la oficina y preocupada únicamente por Ruth, necesitaba la existencia de aquella verdad eternamente correcta, tal y como la llamaba el profesor. Vale, lo primero es una pista. Si se adaptara, se adaptaría al cine, ¿vale? Le guiñé un ojo cuando me tendió el auricular. Estaba empezando a caerme bien. Unos segundos más tarde respondió una voz sedosa y le expliqué mis deseos. Tengo entendido que puede usted ayudarme a conseguir una hora de charla agradable. Claro que sí, guapo. ¿Quiere algo en concreto? Me gustaría discutir sobre Melville, Moby Dick o las novelas cortas. ¿Qué diferencia hay? El precio, eso es todo. El simbolismo se cobra aparte. ¿Por cuánto me saldría? 50, tal vez unos 100 por Moby Dick. ¿Le gustaría una discusión comparada? Melville y Hawthorne. Se lo podría dejar por 100. Me parece bien, contesté y le di el número de una habitación en el Plaza. ¿Prefiere una morena o una rubia? Sorpréndame, le dije y colgué. Me afeité y engullí unas tazas de café negro mientras repasaba los esquemas de literatura del Monarch College. Apenas había pasado una hora cuando sonaron unos golpes en la puerta. La abrí, y en el umbral se erguía una joven pelirroja metida en sus anchos pantalones, como 2 cucharadas grandes de helado de vainilla. «Hola, soy Sherry». Sabían realmente cómo satisfacer las fantasías de uno. Pelo largo, suelto, bolsa de cuero, pendientes de plata, sin maquillaje. «Me sorprende que hayas podido llegar hasta aquí vestida de este modo», observé. «El detective sabe distinguir a las intelectuales. Con un billete de 5 no distingue nada». «¿Empezamos?», propuse. Oh, limón amarillo, patria de mi calentura, si te suelto en el aire,
oh limón amarillo, me darás un relámpago, un resumen. Si te subo a la punta de mi índice, oh limón amarillo, me darás un chinito coletudo. Y está toda la China, aunque desde Los Ángeles contemplada. Si te hundo mis dientes, oh agrio, mi amigo, me darás un minuto de mar. El detective es quien mira, quien escucha, quien se mueve por ese embrollo de objetos y sucesos en busca del pensamiento, la idea que una todo y le dé sentido. En efecto, el escritor y el detective son intercambiables. El lector ve el mundo a través de los ojos del detective, experimentando la proliferación de sus detalles como si fueran nuevos. Ha despertado a las cosas que le rodean, como si éstas pudiesen hablarle, como si debido a la atención que les presta ahora, empezaran a tener un sentido distinto del simple hecho de su existencia. Detective privado. El término tenía un triple sentido para Quinn. No solo en la letra inicial, no solo en la letra I, inicial de investigador, era I con mayúscula, el diminutivo capullo de vida enterrada en el cuerpo del yo que respira. Al mismo tiempo era también el ojo físico del escritor, el ojo del hombre que mira el mundo desde sí mismo y exige que el mundo se le revele. Desde hacía 5 años, Quinn vivía presa de este juego de palabras. Bueno, dedicado a todos los lectores empedernidos y en especial a Ciervo Blanco, ¿vale? El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Qué bueno. Nada hay en el mundo, ni hombre ni diablo, ni cosa alguna, que sea para mí tan sospechoso como el amor, pues este penetra en el alma más que cualquier otra cosa. Nada hay que ocupe y ate más al corazón que el amor. Por eso, cuando no dispone de armas para gobernarse, el alma se hunde por el amor en la más honda de las ruinas. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí, en la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Yo nací en Ávila, la vieja ciudad de las murallas, y creo que el silencio y el recogimiento casi místico de esta ciudad se me metieron en el alma nada más nacer. No dudo de que, aparte de otras varias circunstancias, fue el clima pausado y retraído de esta ciudad el que determinó, en gran parte, la formación de mi carácter. La anciana sonrió. Eres una mujer realmente interesante. Soy una persona del montón, solo que me gusta leer, sobre todo libros de historia, dijo Omame. A mí también me gustan los libros de historia. Me enseñan que tanto antes como ahora seguimos siendo básicamente los mismos. Aunque la forma de vestir o de vivir se diferencie un poco, aquello en lo que pensamos y que realizamos apenas ha cambiado. El ser humano, en resumidas cuentas, solo es un portador de genes, no es más que una vía. Esos genes van pasando de época en época a través de nosotros, como si corrieran en caballos hasta reventarlos. Y no se pueden juzgar en términos de bueno o malo. Podemos tener suerte con ellos o no, pero de eso ellos no saben nada. Nosotros tan solo somos un medio. Ellos únicamente tienen en cuenta lo que les resulta más eficaz para sí mismos. Sin embargo, nosotros sí que nos tenemos que juzgar en términos de bondad o maldad, ¿no le parece? La anciana asintió. En efecto, tenemos que juzgarnos, pero los que rigen los fundamentos de nuestra vida son los genes. Harry, dijo Basil Hallward, mirándole directamente a la cara. Cada retrato que se pinta con sentimiento es un retrato del artista, no del que posa. El que posa es simplemente el accidente, la ocasión. No es él quien se revela al pintor, es el pintor el que se revela a sí mismo en lienzos coloreados. La razón por la que no exhibiré este cuadro es porque temo que he mostrado en él el secreto de mi propia alma.
Sí. Entre la alfombra, las patas de los muebles y el hueco bajo, la cama descubría a veces no solo islas ignotas, sino también nuevas estrellas, sistemas solares desconocidos, galaxias enteras. Si me hubieran metido en la cárcel, me habría faltado la libertad y otras cosas, pero no me habría aburrido, siempre y cuando me hubiesen permitido tener en la celda un dominó, una baraja, 2 cajas de cerillas, 12 monedas o un puñado de botones. Habría pasado los días ordenándolos. Los habría reunido y dispersado, los habría apilado, alejado y acercado, formando con todo ello pequeñas composiciones. Tal vez todo se debía a que era hijo único, no tenía hermanos ni hermanas y muy pocos amigos, que al rato se cansaban de mí, porque querían acción y no podían adaptarse al ritmo épico de mis juegos. Hasta que al final llegaba el día del juicio, mi madre no podía soportar por más tiempo las acumulaciones de pelusas y lo barría todo, flotas, tropas, ciudades, montañas, bahías, continentes enteros, igual que una catástrofe nuclear. A los 22 años, en primavera, Sumire se enamoró por primera vez. Fue un amor violento como un tornado que barre en línea recta una vasta llanura. Un amor que lo derribó todo a su paso, que lo succionó todo hacia el cielo en su torbellino, que lo descuartizó todo en un arranque de locura, que lo machacó todo por completo, y sin que su furia amainara un ápice, barrió el océano, arrasó sin misericordia las ruinas de Angkor Wat, calcinó con su fuego las selvas de la India, repletas de manadas de desafortunados tigres, y, convertido en tempestad de arena del desierto persa, sepultó alguna exótica ciudad amurallada. Fue un amor glorioso, monumental. La persona de quien Sumire se enamoró era 17 años mayor que ella, estaba casada, y debo añadir que era una mujer. Aquí empezó todo y aquí acabó casi todo. Ridículo. Nadie se hace escritor a los 60 años. El antiguo doctorando y erudito se aclaró la garganta y me pidió licencia para expresar su desacuerdo. No había normas en lo que se refería a escribir, afirmó. Cuando se consideraba la vida de poetas y novelistas, se acababa frente a un absoluto caos, una infinita sucesión de anomalías. Eso se debía al hecho de que escribir era una enfermedad, prosiguió Ton, algo así como una infección o gripe del espíritu que podía atacar a cualquiera en el momento más insospechado, al joven y al viejo, al fuerte y al débil, al borracho y al sobrio, al cuerdo y al loco. Echa un vistazo a la lista de los gigantes y semigigantes y descubrirás a escritores que siguieron todo tipo de tendencias sexuales, que asumieron todas las posiciones políticas, que mostraron todas las facetas del espíritu humano, del idealismo más noble a la corrupción más insidiosa. Eran criminales y abogados, espías y médicos, soldados y solteronas, viajeros y enclaustrados. Si no cabía excluir a nadie, ¿qué impedimento había para que un antiguo agente de seguros de vida casi sesentón pasara a engrosar sus filas? ¿Qué ley declaraba que Nathan Glass no se había contagiado de la enfermedad? Y delante de todo el mundo, Henry de Inglaterra, el segundo de ese nombre, confesó sus pecados y dijo haber sido la causa no consciente del asesinato del santo Tomás. El rey iba a ser flagelado. Recibiría 5 golpes de cada sacerdote y 3 de cada monje. El obispo de Londres rozó la espalda del rey con 5 golpes. Luego se volvió y entregó la vara a Philip, obispo de Kingsbridge. Philip se adelantó para azotar al rey. Se sentía contento de haber vivido para ver aquello. A partir de hoy, se dijo, el mundo sería un poco mejor. Papá tenía razón. Una vez nos dijo que uno no conoce de veras a un hombre hasta que se pone dentro de su pellejo y se mueve como si fuera él. El estar de pie, simplemente, en el porche de los Radley fue bastante. Las lámparas de la calle aparecían vellosas a causa de la lluvia fina que caía. Mientras regresaba a mi casa me sentía muy mayor y al mirarme la punta de la nariz veía unas cuentas finas de humedad. Mas el mirar cruzando los ojos me mareaba y lo dejé. Camino de casa iba pensando en la gran noticia que daría a Jem al día siguiente. Se pondría tan furioso por haberse perdido todo aquello que pasarían días y días sin hablarme. Mientras regresaba a casa pensé que Jem y yo llegaríamos a mayores, pero que ya no podíamos aprender muchas cosas más, excepto posiblemente álgebra.
Cuando los Olmedos llegaron a su casa nueva soplaba el levante. El viento hinchaba los toldos de lona hasta despegarlos de su armazón de aluminio y los dejaba caer de golpe solo un momento antes de volver a inflarlos, produciendo un ruido continuo, sordo y pesado como el aleteo de una bandada de pájaros monstruosamente grandes. Un sonido rítmico metálico mucho más agudo y teñido de enterosa pátina del óxido se dejaba escuchar aquí y allá durante un instante, cuando el viento cesaba. Los vecinos recogían a toda prisa los toldos de sus casas, todos verdes, iguales. Juan Olmedo identificó enseguida el eco de las barras de hierro, que giraban en argollas, y pensó que había tenido mala suerte. El contraste entre el cielo azul, resplandeciente del sol que rebotaba como un balón de luz que rebotaba contra las fachadas de las casas, todas blancas e iguales, y la hostilidad de aquel viento salvaje tenían algo de siniestro. Un par de veces durante el viaje desde Jerez, mientras permanecían aislados del exterior, las ventanas del coche cerradas, el aire acondicionado en marcha, le habían prometido a Tamara bañarse con ella en el mar antes de la hora de comer, pero la perfecta mañana de playa que les tentaba tras los cristales se había convertido de repente en una huracanada pesadilla. Con un cuchillito, que apenas cabe en la mano, pero que penetra fino por las carnes asombradas y que separa en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. Antes del siguiente que va a leer Raquel nos ha hecho una tarta. Es una tarta que tiene un ciervo con un libro y que tiene un escrito que pone, es el primer punto del ejemplo, es: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, escrito con letras. Tenemos un cuchillo aquí y servilletas, si queréis ir cortando o ir cogiendo, para vosotros. Gracias, Raquel. ¿Vale? Venga, lo estáis haciendo muy bien. Así en general vais todos igualados. Vamos. Te partes de risa. Vamos con el siguiente. Están todos juntos. Silencio, por favor. Bueno. ¿Quieres una silla, Raquel? Ah, hay sillas ahí. Espera un segundo, Juan Carlos, se me ha olvidado y no te había puesto esto y no te vamos a oír en el vídeo. Ahí está. Cuando tenía 13, 14 años. ¿Qué leíste? Pues esto. Ah, vale. Bueno, nos vale, nos sirve. Te va a colgar un poco eso.